Bueno, para comenzar con las sesiones de hoy, con las jornadas de demostración, lo primero que vamos a hacer es presentaros el catálogo de Best Available Technologies, el BAT, que hemos elaborado entre todos los socios del proyecto Stamar. Y para darnos una visión general del mismo, contamos con Catriona Nick, que es la representante del Marine Institute, nuestro socio de Irlanda, y que bueno, pues va a ser la primera, y durante unos minutos nos va a dar un vistazo general del catálogo, ¿vale? Del resultado del catálogo de mejores tecnologías. So, your turn. Thank you very much. I'd love to be able to give this presentation in Spanish, but unfortunately it's not good enough. As Victor mentioned, I'm from Ireland. I'm the Irish partner in the Stamar project, and we were responsible for the best available technologies activities in the project. One of the best things about the Stamar project was the fact that I was able to visit places like Galicia and Portugal as well. We've had wonderful opportunity to see Galicia. It's the first time I've ever been to this part of the world, and it's just beautiful. So I look forward to bringing my family back here sometime on a holiday. I work in the Marine Institute in Ireland, in the Oceanographic Services section in the Marine Institute. So I'm bringing the marine perspective to this project. So just to elaborate a little bit on what the director of Antigua was mentioning, just to introduce the Stamar project. The aim of the project is to improve the competitiveness and innovation capacity of SMEs by facilitating technology transfer to the marine sector. We're doing this by developing knowledge transfer opportunities between companies and research centres. The overall aims of the project are to undertake an assessment of ICT technologies and to create a transnational demonstration centre. These parts of the project have already been completed. At the moment we're using that knowledge that we've collected to implement pilot projects. The whole project was funded through the Interreg Atlantic Area programme. So these are the activities of the Stamar project. There were 6 key technical activities in the project. The first was to carry out a technology surveillance, and this gave us the mechanism to collect data to identify best available technologies. The second activity then was the preparation of this transnational portfolio. So it's great to see it. A lot of work went into this, and it's great to see it finally published. The next activity is the creation of the Transnational Demonstration Centre. The Galician one is here. You've already been introduced to that. We have one in each of the partnering regions. Our own one is in Galway in the west of Ireland, and it's called Smart Bay, and it's linked to test and demonstration facilities for marine technologies. The next activity is an implementation of a joint strategy to approach the technology to the market, and we're organising discussion, co-creation, dissemination of information events as part of Activity 5. So that's going on in all of the regions as well. And the final activity, the final technical activity is the implementation of technology transfer projects. So the best available technology report, this is what helped us to decide on pilot projects for the Stamar project. The partners for the Stamar project came from 5 different countries. There was 9 different organisations. The 5 countries were Scotland, Ireland, France, Brittany in France, Galicia in Spain, and then the north and south parts of Portugal. So now just to focus a little bit more on the best available technology, which was activity 2 in the project. The aim of this activity was to prepare this transnational portfolio of best available technologies. The deliverables first were to get 6 regional pre-selection reports, which would feed into this, give us data for this report, and then 1 final transnational portfolio. So to do that, we set up a transnational working group that met on numerous occasions in France, Galicia, and Ireland. We collated data through an online questionnaire for all of the regions, and we collected, I don't know the total, we collected a wide range of information about a lot of different technologies that could be applicable to the marine sector.
then a pre-selection template was completed for each region to identify specific technologies that could be of use to marine SMEs. So we basically had to shortlist technologies to include in this BAT. So this BAT document is something that can evolve and can grow as more technologies become available. Then the regional pre-selection reports that detail the technology. These regional pre-selection reports included information about the technology, the source of the information, and the selection criteria used to shortlist the technologies for the transnational BAT portfolio. I won't go through this slide in a lot of detail because there's a lot of information here, but just to show you the kind of sources of information we used for identifying technologies. We used existing industry databases. For example, in Ireland, we have a database called the Smart Ocean Industry Database. It has up to 300 technologies in that. Some are marine technologies, some are ICT technologies. But that's a source of information that we used. Some countries used interviews. They interviewed CEOs of companies to get information about the technologies. There was also some website searches were carried out to identify the technologies. So again, just to point out, the results were the publication of the transnational portfolio of best available technologies. So we identified 29 technologies over the entire region that could be of use to the marine sector. Almost 60 of these technologies were the results of R&D activities carried out in universities. The remaining technologies were commercially developed. 40% of the technologies represented in the BAT portfolio have little or no experience previously in the marine sector at all. So I'd draw your attention to pages 18 and 19 when you get a chance. I think most people have received a key with the report on it, a USB key. So I'd just draw your attention to page 18 and 19 where all the technologies are detailed. So the types of ICT expertise that we identified that would be of use to the marine sector were things like advanced engineering, including robotics and control systems, communication systems, including data acquisition and transmission, data management systems, including storage and processing, and visualization and data analysis and modelling tools. Also materials, fabrication, assembly, there was technologies there that were of use to the marine sector. Satellite navigation, sensors, instrumentation and electronics, software engineering and development also. We also analysed the potential markets for these technologies, and we see an opportunity in the following sectors in the marine for these technologies. In aquaculture, in coastal tourism, environmental monitoring, fisheries, which Victor is going to give you a little bit more detail about today because this is really important to the Galician partners, and marine renewable energy, maritime services, oil and gas, security and shipping. As part of the BAT portfolio, we also had to come up with some selection criteria as how to identify the most appropriate marine technologies. And we base these on things such as the maturity of the technology, the promising emerging technology, how well it might be suited to the marine sector, and the control of IP. There's just some images of some of the technologies, because I'm not going to go into detail about each technology because it's just too much information there to digest. So I suggest you have a look at the report yourselves, just in your own time, to go through each of the technologies. But it's just as a representative picture of some of the ones from across the entire Atlantic area. So based on the BAT portfolio, the next steps in the project are to implement pilot projects. Based on the short list of technologies each region has identified,
each country is going to implement one pilot project. From our own perspective, we have identified a company called Enerit in Ireland. It's a health and safety management system that's used and has ISO accreditation across a wide range of pharmaceutical sectors, academic sectors, all sorts of sectors. But we see an opportunity in this technology as a health and safety management system for marine operations. So it could be a shipboard management tool for documentation of health and safety management. So just to conclude, the BAT portfolio is a consolidated source of information and it identifies ICT technologies that have great potential in the marine sector. And each partner has selected a best available technology from this report as a pilot project to demonstrate that technology transfer opportunity into the marine sector. So thanks very much for your attention, and if you have any questions, please feel free to ask. Thank you very much. Si hay alguna pregunta, si no continuamos. Muy bien. Bueno, pues continuando con la presentación y tal y como comentó Caitriona durante la introducción del BAT, el catálogo de mejores de Best Available Technologies, para llegar a ese catálogo pues se ha seguido un proceso. Es decir, hay unos antecedentes para llevar a ese catálogo. Digamos que la primera parte, la primera actividad del proyecto Stamar consistía en realizar una vigilancia tecnológica que nos permitiese identificar pues, todas aquellas tecnologías con fuerte utilización de componente TIC que pudiesen tener aplicación en el sector marítimo, entendido en sentido amplio, es decir, ya sea pesca, construcción naval, generación de energía offshore, etcétera. En ese sentido, pues se llevó a cabo en todas las regiones una vigilancia, una búsqueda. Como comentó Caitriona, se utilizaron diferentes fuentes, desde registros de patentes, páginas web de universidades, contactos directos con empresas y centros de investigación, y a partir de esos contactos pues, se fue creando un listado, por así decirlo, una base de datos de tecnologías sobre las que después se fue haciendo un filtrado sucesivo hasta quedarnos con aquellas que entendíamos que tenían algún tipo de aplicación en el sector marítimo. Entonces, bueno, como veis aquí en esta transparencia, ¿con qué objetivo se hace todo esto? Bueno, no se cataloga por catalogar, sino que la idea, bueno, pues es incrementar el conocimiento que existe entre las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, que forman la parte fundamental del empresariado gallego, de la existencia de estas tecnologías que pueden ser de aplicación, y también con la intención de realizar la internacionalización de esas ofertas. Eso es válido no solo para nosotros, para Galicia como región, sino para el resto de los miembros de este proyecto, Irlanda, norte y sur de Portugal, Francia y Escocia. Es decir, la idea es identificar qué es lo que tenemos nosotros, todos los socios identifican también sus tecnologías y tratar de poner en común un catálogo completo que nos sirva pues, para que alguien de aquí se pueda beneficiar de una tecnología existente en otro de los socios y viceversa. Para ello los pasos, bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? una puesta en conocimiento y un descubrimiento de tecnologías. Como resultado de esa vigilancia tecnológica, y hablando específicamente de la región de Galicia, se identificaron 23 tecnologías TIC que entendíamos que tenían aplicación en el sector marítimo. De esas tecnologías se hizo a su vez un segundo cribado, puesto que las normas, digamos, del proyecto Stamar del Espacio Atlántico pues imponían un número máximo de tecnologías a integrar en el catálogo general, en el BAT, con lo cual cada socio aportaba pues aproximadamente entre 3 y 6 tecnologías, 5 o 6 como máximo. En cualquier caso, como complemento en el USB que habéis recibido o que os entregan a las salidas, los que no lo hayáis cogido todavía, encontraréis, además de una copia electrónica del catálogo BAT, encontraréis también el catálogo de Galicia, ¿vale? Con las 23 tecnologías identificadas, con la fuente
de la información, con el estado en el que se encuentra esa tecnología, que puede ser que esté en desarrollo, en un estado de precomercialización o ya entrando en el mercado, con la aplicabilidad al sector marítimo de esa tecnología y con una reseña también de aquellos de nuestros partners que podrían ser potenciales receptores o potenciales interesados en esa tecnología, un poco para ayudar también al primer paso de la internacionalización, que podría ser, bueno, pues, de los que han participado en este proyecto, quiénes son los que podrían estar interesados en recibirla. Bueno, los intereses, como veis en esos 3 puntos que se indican ahí, está la difusión y demostración en Galicia, es decir, dar a conocer entre nosotros mismos las tecnologías que se han desarrollado y que pueden pasar bajo el radar si no se hace una búsqueda exhaustiva como la que fue esta vigilancia tecnológica. Su difusión y demostración en el extranjero, evidentemente nos interesaría, pues, por ejemplo, que nuestra socia irlandesa identificase una tecnología gallega de interés y una empresa de aquí empezase a trabajar en Irlanda. Y la realización de los talleres de co-creación. Los talleres de co-creación son una de las actividades que mencionaba antes Catriona, que dentro del proyecto Stamar, y que consisten en juntar en la misma sala, por así decirlo, a alguien de un centro de investigación, de un centro tecnológico, con alguien de la empresa. De modo que no sea un canal unidireccional en el que el centro de investigación o el desarrollador dice tengo esto, ¿quién lo quiere? Sino que en este caso le damos la oportunidad a la pyme, a la empresa, de decir estaría interesado en tener una solución para este problema, ¿quién me la puede hacer? ¿Quién puede investigar sobre ella? En cuanto a la estructura de las tecnologías que hemos identificado, pues veis ahí las temáticas junto con un numerito a la derecha que indica el número de ellas que pertenecen a ese sector, con lo cual, bueno, pues veis que tenemos 6 tecnologías identificadas en industria naval y navegación, 6 tecnologías en vigilancia y control medioambiental, 3 en la gestión de puertos, 6 en la gestión pesquera, que es además en lo que se va a centrar la jornada demostrativa de hoy, y 2 hemos encuadrado dentro de otras tecnologías. Aquí en las próximas dos transparencias está el listado de las tecnologías que vosotros podéis consultar en el catálogo que se os ha adjuntado. No es plan ahora de recorrerlas todas. De todos modos, si me permitís, voy a saltar un momento. Después sí quería referirme a alguna de ellas, porque aunque hoy vamos a tener una presentación de varias y otras más están especialmente detalladas dentro del BAT, que son estas que os muestro aquí, sí que me gustaría comentar muy por encima alguna de ellas. Como veis, en el BAT de Galicia están identificados pues cosas tan dispares como ovocitos, que permite la identificación, medición y recuento de ovocitos de peces, XeoTV, que permite la captura de imágenes de alta resolución subacuáticas y su geoposicionamiento mediante GPS, Direction Wave, que lo que permite es identificar y modelar el comportamiento de las olas que inciden en unos determinados sistemas de medición, Manatí, que es un vehículo autónomo subacuático. Para los menos versados en esto, nos lo describen siempre como un dron, pero por debajo del agua, pues básicamente eso. Y Safe Skipper, que es un software que permite la optimización del proceso de estiba de un barco, dadas las condiciones, las características hidrostáticas del barco, permite mediante sensores y un software que lo va analizando determinar si la carga se está estibando de una forma que pueda poner la flotabilidad del barco en peligro una vez que salga del puerto, y lógicamente avisar de ello. Y veo que falta una tecnología en la transparencia que se nos ha traspapelado, que es Calipesca, que es un proyecto muy grande de gestión de calidad pesquera, desde el momento en que se saca la especie específica del agua, se decide a qué lonja se debe llevar, el proceso de subasta de la lonja y la distribución a mayoristas. De hecho, en este proyecto de Calipesca colaboramos también lo hemos identificado gracias a colaboración con la Consellería de Mar y Medio Ambiente. Volviendo atrás, sí que me gustaría comentar, como digo, ignorando ya las tecnologías del BAT y las que se van a presentar hoy mismo, pues me gustaría llamar la atención sobre todo sobre la variedad de tecnologías identificadas, ¿no? Es decir, aquí encontramos cosas tan distintas como, por ejemplo, pues, tenemos los propulsores azimutales, son estas hélices que van en una cabina propia sumergidas debajo del barco con un eje vertical que permiten, por ejemplo, pues que el barco funcione con más silencio, eliminar riesgos como la cavitación cuando se hacen contramarchas.
Optimización de los procesos en los astilleros, pues a través de Smart Yards, por ejemplo, que pretende llevar el concepto Smart, en este caso a los sistemas de soldadura en los astilleros. VideoWard, que es un proyecto que además cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia, cuyo objetivo es tratar de reducir la incidencia de la pesca furtiva y de la extracción furtiva de moluscos en las costas gallegas mediante una vigilancia desde tierra con cámaras de visión infrarroja que identifican movimientos que se salen de los patrones habituales y que pueden ser característicos de la presencia de recolectores ilegales. Buonet, por ejemplo, es una plataforma de TIC autónoma que se puede dejar prácticamente sin mantenimiento en el mar y que realiza tareas de repetidor de distintos tipos de señal, de medición de datos. Bueno, se puede controlar remotamente, no tiene, como digo, un mantenimiento mínimo, con lo cual no hay que estar constantemente enviando barcos a hacerle mantenimiento, sino que se autoalimenta. Es un sistema muy interesante. Y a mayores de eso, bueno, pues tenemos varias tecnologías de gestión de puertos, de gestión de suministros de puertos, como puede ser el agua y la electricidad, o el proyecto Magallanes, por ejemplo, que está en el último grupo de otras tecnologías, que es un caso práctico de generación de energía offshore mediante unas plataformas flotantes de gran tamaño. Si no me equivoco, son varios 200 y pico toneladas o 300 toneladas que se mueve pues con la marea y con las olas, y es un sistema autónomo que se deja ahí, tiene un sistema, una capacidad interior pues para que operarios le hagan mantenimiento, y se dedica a generar energía flotando, con lo cual apenas tiene tampoco interacción con el paisaje. Y básicamente eso. Yo creo que es mejor dejar el turno de palabra a los que saben, a la gente que está directamente detrás de las tecnologías que forman parte del catálogo. Y por mi parte, pues nada más, agradecer vuestra presencia aquí. Por supuesto, una vez más, agradecerle a nuestros socios, algunos de los cuales están distribuidos por aquí, Pensioner from Ireland, hacia allá tenemos nuestros socios de Portugal, y en algún lugar he visto también a Yanis de Strathclyde, la Universidad de Escocia, que es otro de nuestros socios internacionales. Muchas gracias a todos, como digo, por haber colaborado en este proyecto. Gracias a los que habéis acudido a esta presentación, y voy a ceder la palabra a Jesús Amieiro, que es de Cuadralia, que nos va a hablar de dos tecnologías, sobre todo relacionadas con la trazabilidad, y que, como digo, bueno, pues es hora de que hablen los que saben. Así que muchísimas gracias.